Bien, ahí volví a compartir la pantalla con el slide, arrancaríamos con el patrón strategy. Para confirmar solamente lo están viendo, ¿no? Que arranque. Sí, ¿no? Ok, ahí vamos. Bueno, otro patrón strategy de otra categoría, el que vimos recién, es un singleton y está en la categoría de creación. El que vamos a ver ahora es el strategy, y el strategy tiene que ver con comportamiento. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar de lograr es una flexibilidad en la funcionalidad. No tiene que ver con visibilidad de objetos ni cómo los agrupamos. Tiene que ver con el comportamiento, cómo distribuimos, cómo asociamos comportamiento en distintas clases. El patrón strategy está pensado como para decir, bueno, ¿qué problema puede presentarse cuando estás diseñando? ¿Cómo diseñar un algoritmo que puede intercambiarse, pero que obviamente de alguna manera tiene la misma finalidad? No son algoritmos antagónicos, que uno me resuelve cómo imprimir un documento y otro me resuelve cómo ordenar una lista de nombres. Estamos hablando de cómo yo puedo buscar distintos algoritmos con el mismo fin, ¿no? Bueno, otro problema puede ser cómo diseñar para que un algoritmo varíe sin afectar a los que lo usan. Es decir, yo puedo ordenar listas de datos o de personas de determinadas maneras, ¿sí?, sin que afecte al que pide la lista ordenada. Es como que la responsabilidad del ordenamiento la dispongo en distintas estrategias, en distintas formas de hacer lo mismo. Esa es la solución puntualmente que ofrece este patrón. Por eso ahí lo dice, definir cada algoritmo, política o estrategia en una clase separada, pero con un mismo contrato, es decir, todo bajo una misma interfaz. Lo más normal que siempre se nos ocurre es definir distintos métodos. En un método implementar algo y en otro método implementar otra cosa. La cuestión es que si yo quiero elegir entre el método A y el método B, no me queda otra más que un if para saber en qué condición llamo al método A y en qué condición llamo al método B. Bueno, acá la idea es que a través de definir en una clase una funcionalidad, es decir, una funcionalidad, la del método A va a una clase, la del método B va a ir a otra clase, pero como lo que quiero es estandarizar la interfaz, a esas clases las voy a tener que hacer un contrato estándar para las dos. Ahora vamos a ver cómo y qué es lo que define la strategy para implementar esto. ¿Qué motiva el uso de este patrón? Bueno, variar algoritmos en tiempo de ejecución, por supuesto una mejora directa al tema de variaciones protegidas, que estábamos charlando hace un ratito, donde yo ofrezco distintas maneras de hacer algo y lo puedo estar modificando en tiempo de ejecución, ese algo, con lo cual si yo estaba llamando a un servicio externo que de pronto se cayó y ya no funciona, en tiempo de ejecución podría cambiar y invocar a otro. De manera dinámica y sin tener que cambiar nada en el código. También puedo que la elección del algoritmo a usar, me quedó mal escrito ahí, es transparente al cliente, ¿sí? Es decir, no importa quién y cómo lo resuelva, el cliente siempre va a llamar a un único método. ¿Por qué va a lograrse eso? Bueno, básicamente porque la interfaz se va a estandarizar en un único contrato, que es esa superclase que ustedes ven ahí llamada strategy. El modelo que les presento aquí en pantalla es el modelo genérico del patrón. A los modelos genéricos de los patrones hay que entenderlos con la característica que cada uno de los patrones tiene. A saber, perdón, estaba tomando mate. Muchos patrones GOF que van a ver van a encontrar un objeto llamado context. El objeto context generalmente es el objeto que va a usar o hacer uso del patrón que se está definiendo. En este caso podría ser cualquier objeto de mi dominio
el cual yo le tenga que definir una estrategia o va a usar esta estrategia que está definida aquí en pantalla. Por otro lado, ese objeto va a tener una relación, una asociación a objetos de tipo estrategia. Los objetos de tipo estrategia van a estar representados a través de una superclase abstracta, como figura aquí, la cual presenta un contrato o un método o muchos métodos que luego deberán ser implementados por cada una de las estrategias, ¿sí?, que yo defino. Esa clase strategy abstracta que está acá arriba, como figura aquí, y muchas veces lo es una clase sin estado interno. A la hora de definir interfaces o contratos, es más amigable y una mejor manera de implementar a través del uso de interfaces de Java y no de clases abstractas, aunque por supuesto el uso de clases abstractas también se puede y me permite reusar código, cosa que con las interfaces no, porque las interfaces lo único que hacen, recuerden, es declarar interfaces de métodos, es decir, el nombre de un método con los parámetros de entrada y lo que devuelve. Una clase abstracta tiene exactamente lo mismo, pero además tiene código, podría tener código dentro de esos métodos. Y esos métodos, a su vez, esa lógica es heredada por cada una de las estrategias concretas. Pero bueno, son todas variantes. Lo que hay que entender aquí en estos modelos genéricos que se presentan con los GOF es que hay una superclase abstracta o interfaz que define un contrato, en este caso se llama algorithm interface, es el método que está en ese contrato, puede haber muchos más métodos, pueden tener parámetros de entrada, y lo que luego cada concrete tiene que hacer es implementar esos métodos, que por supuesto pueden tener una relación de herencia si strategy es una clase abstracta o será una implementación si strategy es una interfaz. Esto es una jerarquía de herencia, o sea que también tiene que entenderse que como jerarquía de herencia puede tener todos los niveles en profundidad que quieran y a lo ancho todos los concretes, todas las alternativas y posibilidades y clases que implementen esos métodos de la interfaz que quieran. En ese sentido es totalmente flexible. Justamente al ser herencia tienen la capacidad de toda la profundidad que quieran y todo el ancho que quieran. Es decir, pueden armarse estrategias relativamente complejas, ¿sí? No solamente una interfaz general y una o dos implementaciones. Realmente pueden ser complejas. Lo importante es que la interfaz ofrecida a la clase context o al cliente es siempre la misma. Y la interfaz es la que está definida en esa superclase de nivel más alto, que aquí figura como nombre strategy. El tema de los nombres, por favor, están usados a modo genérico en estos modelos. Siempre que implementen este patrón, como todos los demás, en su código, asignen nombres coherentes a su dominio a cada una de las clases. No usen strategy, concrete strategy A, concrete strategy B. Acá está haciendo uso de nombres genéricos. Traten de cada nombre de clase, de interfaz, de método, siempre adaptarlo a su dominio. Con lo cual, bueno, esto es solamente un modelo genérico para que se entienda la finalidad del patrón. Usa polimorfismo morir. O sea que volvemos a uno de los graphs, uso de polimorfismo. ¿Para qué? Para dar flexibilidad, para mejorar variaciones protegidas. ¿Por qué? Y porque quiero por ahí mejorar la mantenibilidad de mi software o agregar alguna capacidad el día de mañana de manera dinámica sin tener que modificar nada. ¿Y cómo puedo yo mejorar el uso de estrategias? Y bueno, la estrategia a utilizar la puedo determinar de forma dinámica, entonces puede que en base a una situación de la aplicación o características del contexto, del objeto context,
hay estrategias que apliquen y hay otras que no, entonces yo podría estar aplicando cierto tipo de estrategias ante determinados objetos y otras estrategias en otros objetos. Y esos objetos lo único que usan son las estrategias que yo les diga. ¿Y cómo se le indica ese atributo strategy al objeto context? Bueno, hay muchas maneras. Context podría hacer un new de alguna de las estrategias e invocar alguna de las estrategias. Sí, pero no porque romperíamos alguno de los patrones factories. Y ya dijimos que no es conveniente hacer new en cualquier lugar, con lo cual uno muchas veces apela a las factorías de estrategias. Entonces yo tendría que definir una factory de estrategias. O sea que el new no estaría en context. Los new de las estrategias, de las concrete strategy, estarían en objetos de tipo factory. Y a los factory, ¿quién los llamaría? ¿Context o algún otro objeto que según la situación de la aplicación le setea con un set strategy al objeto context cuál es la estrategia a usar? Y son todas variantes, son todas ideas que en el momento de la implementación, siempre y cuando no rompan el patrón, es decir, no rompan esta estructura con esta separación de funcionalidades que propone la strategy, se pueden aplicar. Cuando lo que estemos aplicando rompe el patrón o lo desarma, bueno, ya estamos inventando algo que a nosotros nos gusta y no sería una estrategia, ya sería alguna otra cosa, alguna otra variante. Con lo cual, siguiendo los pasos, esta sería la solución genérica que aplica el patrón, tenemos que pensar cómo la aplicaríamos en nuestro problema y luego ahí ya empezamos con la implementación del patrón en nuestro problema. Ejemplo típico, y siempre yo acudo, ustedes ya saben, acudo al libro de Larman, es un libro muy interesante donde todo esto se explica siguiendo un ejemplo, es muy didáctico, es bien práctico, tiene una lectura, lo único que la complica un poquitito es que es una lectura iterativa y no te presenta todos los temas de golpe, entonces lo lindo que tiene y lo feo es que hay que leerse todo el libro para terminar de entender todo a veces lo que quiere explicar. Pero bueno, la verdad es que es una bibliografía donde muchísimas de las cosas relacionadas al diseño de objetos se ven y los ejemplos están buenos. Por ejemplo, en el caso del strategy, ¿cómo podríamos definir estrategias para aplicar descuentos a los precios en una venta? Bueno, como ven, ahí se declara una interfaz, no una clase abstracta, que es la estrategia de precios de venta y que tiene un método que consiste en calcular el total de lo que sería una venta. Por eso se recibe como parámetro de entrada el objeto venta y en base a los datos y atributos que tenga el objeto venta, según la estrategia que se tenga en uso, bueno, cada método getTotal que implemente cada una de las estrategias va a hacer un cálculo distinto del total porque va a aplicar descuentos distintos. Y el resultado que devuelva esos métodos probablemente varíen porque va a depender de qué tipo de descuento aplique. Por supuesto, siempre aplica uno a la vez. Entonces, como tenemos distintos algoritmos de descuentos, dijimos que cada algoritmo de descuento se implementa en una clase. Entonces, tenemos un descuento por porcentaje, Percent Discount Pricing Strategy, es el primero. ¿Qué hace? Implementa el método getTotal que define la interfaz de estrategias de precios de venta. Dentro del método getTotal, ¿qué hace? Fíjense, a ese, que es el objeto sale que recibe como parámetro de entrada, visibilidad paramétrica, ese getPrediscount total obtiene el precio antes del descuento, lo multiplica por el porcentaje de descuento y va a devolver cuánto dinero hay que descontar de esa venta. Fíjense que el atributo porcentaje o percentage que figura ahí en inglés dice es un atributo de esta estrategia, ¿sí? O sea que esta estrategia tiene un atributo propio que es porcentaje, el cual es el que se va a aplicar sobre el total de esa venta.
yo siempre que quiera aplicar un descuento de porcentaje, se va a tener que llamar a una instancia de la estrategia percent discount, porque es la que aplica por porcentajes de descuento. Entonces llamaré a esa estrategia, le pasaré el objeto venta como parámetro de entrada y me devolverá cuánto dinero es lo que se le tiene que descontar a esa venta. Si la venta en lugar del dinero es por un valor fijo o absoluto, tenemos la otra estrategia, la del descuento por valor absoluto, donde tenemos dos atributos que tiene que ver con, bueno, lo más importante es el monto a descontar. Y el algoritmo es, a la venta le pido el valor antes del descuento y acá tiene el PDT, es un atributo de la venta. Si ese valor es menor, retorna ese valor, y si no, retorna el precio con el descuento. Creo que eso era un valor mínimo de valor, de factura o de venta, algo así. Si supera ese valor, le aplica el descuento, y si no, no. No me acuerdo muy bien ahora cómo era esta estrategia, pero es una estrategia de un descuento distinto. Y así podemos tener todas las estrategias que queramos. Podemos tener 3, 4, 5, una por día, una por tipo de cliente, qué sé yo. Miles de estrategias, y a la estrategia que se va a invocar dependerá del contexto en ese momento. Lo importante es que yo tengo cada estrategia de venta que yo quiera aplicar, la tengo bajo el mismo marco de la interfaz definida por la interfaz de estrategias de precio. Bien, de esa manera yo a nivel modelo defino la jerarquía o la estructura o los tipos de estrategias que quiero. Y al momento de que la quiera usar, aquí vemos en un diagrama de secuencia cómo cuando yo a una venta le pido el total, el objeto venta recibe el método getTotal, como tiene que aplicar descuentos por cada subítem o ítem de factura que obtenga, va a pasarle el mensaje getTotal, pasándole la factura, perdón, vamos de vuelta. En la variable subtotal calcula el subtotal de la factura, que sería la suma de todos los valores de cada ítem de factura, y luego llama al método getTotal, pasándole como parámetro de entrada la variable o el objeto S, que S es del tipo sale, ¿sí? Como vemos allá arriba en la primera clase. Y quien recibe el mensaje getTotal es un percent discount, es decir, es una estrategia de descuento por porcentaje. Ese valor es el que luego se le aplica el descuento y lo devuelve como resultado, ¿sí? De vuelta al objeto S de tipo 6. Aquí lo que estamos viendo es que el secreto es, o lo que habría que definir es, quién estableció que se llama a la estrategia de descuento por porcentaje. Bueno, esas son las distintas variantes que pueden ocurrir de cómo Sale tiene en su atributo strategy el vínculo al objeto de descuento por porcentaje. Porque en este ejemplo se llamó a ese objeto. Pero puede ser que si la estrategia de descuento cambia, en vez de llamar al percent discount, llame al absolute discount, ¿sí? Entonces, sería simplemente llamar al otro objeto que aplica la otra estrategia. En todos los casos, se pasa como parámetro de entrada el objeto S, que es la venta, que las estrategias usan para consultar datos, como ven aquí, acá la última línea dice PDT igual a get pre-discount total, que es una llamada desde la estrategia al objeto sale. Eso sirve para aplicar el descuento y después retornar el resultado. Bien, esto es, de vuelta, cómo entendemos a un patrón como es una strategy, cómo lo diseñamos en base a las necesidades del negocio y los requerimientos que tenemos actualmente. Usar actualmente, un ejemplo de cómo el diagrama de secuencia lo vemos en uso,
Pero lo más importante es que si yo tengo este diseño y el día de mañana quiero agregar nuevas estrategias de descuentos de precios, solamente crearía objetos que implementen la interfaz eSale Pricing Strategy con el método getTotal y aplicaría las estrategias de descuentos que yo quisiera y que en el futuro vayan apareciendo. Si yo esto no lo hubiese implementado de esta manera y hubiese implementado cálculos de descuento dentro de la clase venta o dentro de la clase sale, bueno, serían simplemente métodos de la clase sale a los cuales yo tendría que invocar siguiendo alguna secuencia de if que evalúen ciertos datos para determinar a qué estrategia, en definitiva, a qué método invocar. O sea, estaría todo acoplado, todo metido dentro, no acoplado, perdón, estaría todo metido dentro de la clase sale, lo cual la volvería poco cohesiva. Y si yo el día de mañana quiero implementar nuevas estrategias de descuentos, tendría que tocar la clase sale, ¿sí? Bien, esto es un poco la explicación con un ejemplo de implementación de una strategy. El strategy a ustedes les va a dar la flexibilidad, es un patrón muy utilizado, hasta lo pueden utilizar ustedes mismos en el trabajo práctico para algunas funcionalidades que dependan de alguna situación de contexto, y a partir de ahí, según esa situación de contexto, podrían utilizar distintas estrategias para esa funcionalidad. Por ejemplo, y sin afectar mucho al diseño que ya tienen hecho y cómo vienen avanzando en el práctico, yo podría tener estrategias de cómo obtener mi lista del directorio. Entonces, una estrategia podría ser ir a buscarla a un archivo local y otra estrategia podría ser ir a buscarla a un directorio remoto. Esas son dos estrategias de cómo obtener la lista del directorio con destinatarios que yo necesito para mandar mensajes. Es una idea. No tiene ni por qué implementarse así, ni ser la única ni la mejor. Es simplemente una idea, pero les estoy dando solamente un ejemplo como para que entendamos por ahí cómo sería el uso del strategy en el marco del trabajo práctico. Y ustedes dirán, ¿en qué momento defino una estrategia? Porque si uso el archivo, no uso el directorio. Son dos cosas totalmente distintas. Y bueno, puede que haya un archivo de configuración o un seteo en algún lado que a la aplicación le indique que cuando arranca ya genere el new de la estrategia que van a utilizar. Es decir, pueden hacer el new de directorio local o el new de directorio remoto. Y según el que instancien, en base a algún parámetro que indique cuál usar, su objeto, alguna clase de su sistema que quiera obtener la lista de usuarios del directorio, bueno, llamará a la estrategia que tiene instanciada, llamará al método lista usuarios directorio y recibirá la lista de usuarios, indistintamente de qué es lo que hay del otro lado. Si del otro lado lo fue a buscar a un archivo o lo fue a buscar a un servicio de directorio remoto. Un típico ejemplo en la aplicación de una estrategia. Acá tengo algunos chats. No. No sé si hasta acá quedó claro. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Por favor. Ya queda poquito. Bueno, si tienen alguna duda, pregunten, ¿eh? Entonces, ya que estuvimos hablando mucho de factories, volvemos a la categoría de factorías y vemos uno de los más usados en cuanto a patrones de factories que usamos, dentro al menos de los GOF, que es el factory method. El factory method propone o apunta a
a resolver el problema de quién sería el responsable de crear objetos, cuando se desea mantener cohesividad, hay consideraciones especiales o lógica compleja para realizarlo. A ver, lo de la cohesividad tiene que ver con esta idea de por qué yo, objeto de dominio X, me tengo que dedicar a ser el new de otro objeto del sistema. ¿Por qué yo tengo que quedar pegado y por qué yo tengo que tener la responsabilidad de hacer ese new? Recuerden que a veces los new de los objetos se hacen en muchos lugares del código, con lo cual si yo decido no usar factorías, los new están distribuidos por todos lados. Eso hace que mis sistemas, mis clases sean poco cohesivas y la mantenibilidad sea un desastre, porque cuando un constructor o una clase cambie, voy a tener que ir a modificar todos los new que yo hago por todos lados. Y eso que no estoy complejizando la cosa de cuando en el new tengo muchos parámetros de entrada. Y eso que, mucho más complejo todavía aún, asumo que todos los parámetros de entrada que necesita un constructor los puedo conseguir fácil. Si no los puedo conseguir fácil, no podría yo ser quien solicite el new de un objeto. Entonces ahí vamos a experto de información y al patrón creador de los graphs. Si tenemos memoria, el patrón creador de los graphs dice que hay que asignar la responsabilidad de creación a aquellos objetos que tienen toda la información para crear otros objetos. Si yo no tengo toda la información para crear otros objetos, no es conveniente que yo esté haciendo el new de esos objetos. Y mucho peor aún si encima la lógica para crear el objeto es compleja. O sea, no solamente tengo que obtener datos para pasarle como parámetros al constructor, sino que a veces el proceso de construcción no es el new de un solo objeto. A veces tengo que construir muchos objetos para componer y armar un único objeto. Con lo cual la lógica de construcción puede ser complicada. Entonces, muy sencillo, ¿para qué romperme la cabeza y esa lógica de construir objetos, tenerla por todos lados? Es fácil, se define un factory method que a él se le delega la responsabilidad de crear objetos. ¿Cualquier objeto? No, en realidad no es tampoco ideal que un factory cree objetos de cualquier cosa. Ahí tienen que estar agrupados con algún criterio. Por eso tendría la posibilidad de tener varios factories. Entonces, bueno, ¿qué motiva todo lo que acabo de decir recién? Lo cual nos da flexibilidad y el modelo genérico del patrón factory method es este que tenemos aquí. A este modelo genérico del patrón hay que entenderlo como que lo que sirve en realidad es lo de la parte derecha, donde está el factory abstracto, abstracto como superclase, y abajo tenemos el concrete factory, que lo que termina haciendo es implementando el método que quedó abstracto en la superclase de arriba. Entender este modelo es un poco complicado y lo voy a tratar de hacer rápido a ver si todos nos ponemos de acuerdo o entendemos. Antes de avanzar, de la misma manera que me respondieron del singleton, que lo ya habían visto, el factory method, ¿lo vieron? ¿Lo entienden? Y medio Más por o menos. arriba, ¿Sí? pero sí. Bien, por arriba, me imaginé. Bien, lo podemos hacer por arriba. ¿Sí? Vamos a verlo por arriba y ustedes me dirán si requeríamos que vayamos más lentos. Cuando se definen factorías de productos, que es la superclase de los objetos que hay que crear, la factoría establece que lo que retornan los factory methods son objetos de tipo product, ¿sí? Es decir, los supertipos de la jerarquía de objetos que van a construir. El modelo genérico, lo que están viendo acá es, de la parte derecha están los métodos que hacen la construcción de objetos, de los objetos que están del lado izquierdo. Es decir, los objetos que van a construir las factorías son los objetos que están del lado izquierdo, que a modo genérico están definidos como una jerarquía de clases o de interfaces, es lo mismo. Pero hay herencia, hay jerarquía. Hay supertipos y subtipos. Bueno, las factorías, cuando definen la interfaz, el contrato de la factoría, lo que devuelven siempre son objetos de tipo product, es decir, de la superclase o del supertipo más alto de la jerarquía de objetos que van a construir. ¿Por qué? Y bueno, por relaciones de herencia y polimorfismo, todo objeto que implemente o herede de algo superior termina siendo de ese mismo tipo.
Por eso el factory method que ven en el objeto factory devuelve un objeto de tipo product, ¿sí? Y el método concreto llamado makeProduct también devuelve un objeto product. ¿Qué mensaje es el que se va a invocar? El método público es ese que se llama makeProduct, ¿sí? El cual además se hereda, ¿sí? Y después tenemos el factory method implementado, factory, que es donde se hace la construcción pura del objeto real, es decir, del concrete product. Es decir, los concrete factory procesan y construyen objetos de concrete product. El factory method que está en la subclase implementa la creación del objeto de concrete product que le retorna como resultado al makeProduct que lo invocó. Como todo termina siendo un objeto de tipo product, lo que retorna al makeProduct es el objeto de tipo product, pero en realidad la instancia, como sabemos, no se puede instanciar un objeto de tipo product, porque acá está declarado como una interfaz. Un new de la interfaz no se hace. Lo que hay que hacer es un new de concrete product, y el new de concrete product no lo hace la factoría, lo hacen los concrete factories. Este juego de palabras, en realidad, no es ni más ni menos que una diferenciación en la abstracción. A nivel de superclases y de supertipos trabajan los factories, a nivel de objetos concretos trabajan los concrete factories, que lo único que hacen es implementar las distintas formas de construir objetos de tipo concrete product. ¿Por qué distintas formas? De vuelta, y esto muy parecido a lo que vimos recién de la strategy. Al ser una herencia, yo puedo tener tantos concrete factories como yo quiera. Y cada concrete factory implementaría el factory method de distinta manera. Entonces, yo puedo tener distintas maneras de construir el mismo objeto concrete product según el constructor que instancie. Esto no hace ni más ni menos que no solamente darme un cachetazo en polimorfismo, sino que lo que hace es presentar un patrón genérico. Y ahí es donde viene por ahí la complicación de entender los dos. Esto que está acá es un diseño genérico. A esto después se lo puede adaptar, al punto tal que el factory method se puede implementar como una simple clase, factoría, donde yo tengo un único método que puede ser makeProduct y punto, y se terminó. Y el método constructor es ese. Y el factory me publica el método makeProduct y ahí adentro hago todo lo que tengo que hacer para instanciar un objeto de tipo product y punto. Ahora, esa adaptación es la que se hace cuando yo implemento el patrón a mi solución puntual. Puede que en alguna otra solución o para resolver la construcción de algún otro tipo de objetos deba implementar esta complejidad de herencia para implementar distintos tipos de concrete factory porque tengo distintos tipos de concrete products. Eso se termina de comprender lo que es el modelo genérico del patrón a cómo yo luego lo puedo adaptar para implementar en mi solución. Bien. Bueno, esperemos que se entienda. Ahí al menos uno dijo que sí. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque esto es polimorfismo puro, chicos. Y a partir de ahí, lo que podemos hacer es, digamos, optimizar al máximo todo esto y sacarle un jugo tremendo porque aprovechamos realmente los principios de diseño del paradigma. Ventajas del Factory Method: separa la responsabilidad de creaciones complejas en objetos cohesivos, es decir, la funcionalidad concreta de crear objetos difíciles o complejos o complicados o lo que sea, lo tengo concentrado en clases Factory. Esa complejidad de creación la oculto en estos métodos, en estos objetos. Y estos objetos, por supuesto, de vuelta, si no tienen un estado interno, pueden ser, además de factory method, pueden ser singletons. Entonces yo tendría factorías singletons y optimizaría recursos de factories en memoria, y además estos factories pueden tener una caché de los objetos que van creando. Entonces cuando yo le pido un objeto por segunda vez,
En vez de volvérmelo a crear, podría buscar en una calle propia y ver si ya me lo creó. Y si ya me lo creó, no lo tiene que volver a crear, me lo devolvería. Entonces, en una factory yo le podría agregar una capacidad de caché y simplificar o ser más eficiente al momento de crear objetos. Esas son algunas de las ventajas. ¿Qué particularidades tiene un factory method? Bueno, es un ejemplo de un graph de fabricación pura, a full. Generalmente no es un objeto de dominio, un factory. Entonces, si volvemos a los graphs, es un objeto creado en el diseño de los objetos cuando yo estoy trabajando en diseño puro, porque es un objeto al cual necesito asignar una responsabilidad para mejorar la cohesividad de otros. Entonces es un claro ejemplo de fabricación pura, y es un factory con lo cual le pega directo a un graph como el creador, como el creator, donde tiene distintas características del patrón graph creator, que ya sabemos que necesita tener toda la información y las reglas que propone el patrón graph de cuándo hacerse del rol de creador de otros objetos. Y por último, además, es una manera de lograr mayor flexibilidad, porque al tener esta capacidad de heredar múltiples concrete factories para crear objetos de distinta manera, y si yo el día de mañana quiero crear productos de distinta manera o agrego más productos y tengo que crear más factories, claramente es un diseño mucho más flexible y el día de mañana más propenso a las variaciones protegidas. O sea, responde también al patrón de variaciones protegidas. O sea, me da un sinfín de mejoras en el diseño que casi aplicando muy poquitas decisiones y muy efectivas, mejoro drásticamente el diseño, tanto para el presente como para el futuro. Y esto hace un software más flexible, mantenible, de mayor calidad, etcétera, etcétera. Siguiendo con el ejemplo del Arman, el uso del Factory Method, lo vemos acá, por ejemplo, lo utiliza para crear estos Service Factory que usaba hoy en el ejemplo del Singleton. Y acá lo que tenemos es un Factory Method donde lo hace más simple la implementación del patrón. Hay solo una clase factoría de servicios, no hay un supertipo y un subtipo. No está esto de un factory general y luego varios concrete factories. La solución la simplificó porque no era necesaria y simplemente tiene un factory con 3 atributos que son los 3 objetos que va a manejar, que es un adaptador de sistema de accounting, un adaptador para el sistema de inventario y un adaptador para el cálculo de impuestos. Y después tiene los 3 factory methods, que es el get account adapter, el get inventory adapter y el get tax calculator adapter. Que cada uno de ellos, en su lógica, en una especie de pseudocódigo, representan el uso o la implementación de un modo de tipo singleton, donde dice que si la variable de instancia tax calculator adapter es null, entonces va a construir el objeto. Y si no es null, retorna el que ya creó antes. O sea que acá hay una mezcla de factory method que a su vez internamente me maneja los objetos que me crea de tipo singleton. O sea, no tengo un único singleton de service factory. Service factory podría ser singleton, pero además me está cada factory method asegurando un único objeto de los objetos que crea. Medio enroscado, pero para que se entienda un poco mejor por ahí, vale la explicación. Sobre todo si luego van y leen en la bibliografía, esto está por ahí un poco más detallado y lo van a poder entender mejor. La explicación igual es simple. ¿Qué hace uno de estos métodos factoría? Bueno, primero ve si el objeto que tenía que crear ya lo creó o no. Si no lo creó, fíjense lo que hace. En una variable class name va al sistema, perdón, va a leer una propiedad, ¿sí? Una property del archivo de configuración del programa y va a obtener el atributo tax calculator class name. O sea, lee ese parámetro que hay en un archivo de configuración. ¿Qué lee? Lee, por ejemplo, lo que nosotros le estamos seteando en un archivo de configuración, el nombre del servicio del cálculo de impuestos. Yo en un archivo de texto puedo estar poniendo el nombre de una clase que es la estrategia o un objeto que se encarga de calcular un impuesto. Y acá lo obtengo en una variable string que se llama class name. Esta que está acá.
creo que se puede ver algo por ahí, ¿no? Bien, ¿qué se hace con ese class name? Por reflexión se hace class.forName, entre paréntesis, el nombre de la clase, ese class name, que es ese string, y se hace un new instance. ¿Qué está haciendo acá? Y acá lo castea a iTaxCalculatorAdapter, que es el resultado que le va a dar a la variable taxCalculatorAdapter, que es un atributo de instancia de la clase de factoría. ¿Qué está haciendo acá? Está creando de manera dinámica una clase que va a tener el nombre que yo le tengo seteado en un archivo de parametrización externo al código, y de ese nombre de clase me genera una nueva instancia. Esto es una instanciación de manera dinámica en base al class name de un objeto. Esto no sé si ya lo habían ustedes visto anteriormente, pero esto ofrece una flexibilidad tremenda, donde en vez de escribir yo new servicio de impuesto, hace un class.forName, entre comillas, servicio de impuesto, cierra comillas, cierra paréntesis, punto, new instance. O sea, me termina haciendo lo mismo. Genera una instancia en memoria, pero en vez de usar el new convencional, uso reflexión y la capacidad que tiene, en este caso, el lenguaje Java, de instanciar clases a través de su nombre. O sea, no tengo que tener cableado el new de nada en ningún lado. Y el new que se termina haciendo es del objeto o del nombre de clase que yo escribí en un archivo de texto de configuración. ¿Eso se entendió? Bien. ¿Qué particularidad hay que tener? Esto es un ejemplo, ¿eh? Ustedes acá podrían haber hecho el new de la clase, ya está, pum, está. Lo que pasa es que esto que está acá está mostrado a modo de ejemplo de una cosita más piola que se puede usar a la hora de instanciar objetos. Y mucho más dinámica. Fíjense que están decidiendo qué objeto instanciar escribiendo el nombre de una clase en un archivo property externo al código. Con lo cual no hay que recompilar. ¿Y qué ventaja tiene esto? Es súper flexible porque este es el principio de plugin. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que yo en ese archivo de texto externo pongo el nombre de una clase. Y para que esto funcione, lo único que tengo que hacer es compilar esa clase y el punto class de esa clase incorporarlo en el classpath. Si yo en el classpath de Java, en alguna de esas carpetas, tiro el punto class de esa clase que yo estoy instanciando acá, esto anda. O sea, no tengo que recompilar mi aplicación, ¿se entiende eso, no? Entonces yo puedo agregar todas las clases que quiera para calcular los impuestos de todas las maneras que yo quiera, y a mi sistema le puedo decir, usa esta clase ahora. No, ahora usa esta. No, ahora usa esta que acabo de hacer. Y no tengo que recompilar. Basta con setearle el nombre de la clase en ese archivo de texto y uso la clase que quiera. Desde ya estoy hablando de obtener el nombre a través de getProperty para leer un parámetro de un archivo de texto. Esto lo podría estar obteniendo de cualquier otro lado. Bien, podría estar leyéndolo de una base de datos, podría estar leyéndolo de otro servicio, lo podría estar leyendo o definiendo de cualquier lado, con lo cual la instanciación del objeto que voy a hacer acá es dependiente del servicio que yo defina. Ahora, ¿dónde va a estar concentrado? Y esto es lo lindo, lo interesante de esto, va a estar todo en el factory. Esta clase factory es la que va a tener toda esa lógica. Y toda esa complejidad o no de crear un objeto va a estar acá. Y yo puedo arrancar con el new de un objeto en mi primera versión del software. Y dentro de 2 meses o 3, en alguna iteración, tener que hacer un refactoring de este factory, y en vez de un simple new, puedo llegar a implementar la instanciación por reflexión a través de un getProperty. Y el día de mañana podría hacer otra cosa mucho más avanzada o distinta a esta. Lo bueno es que lo único que cambia es el código del factory.
Y cualquier objeto que quiera crear un objeto de los que se ofrecen a través de estos factory methods que están acá, la interfaz nunca cambia, porque la interfaz está declarada siempre igual. Y la manera en que se instancian objetos es totalmente transparente para ese cliente. Si lo queremos ver en tiempo de ejecución, acá está una factoría de estrategias de precios, como vimos hoy, las estrategias de precios, que serían estrategias, o sea que hay un factory de estrategias. Este factory de estrategias tiene una instancia de la factoría, y la factoría es singleton, y además me ofrece los factory methods para crear distintos objetos. En este caso, me permite el método getSalePricingStrategy implementa una lógica como esta, que de vuelta lee una propiedad del nombre de clase para la estrategia de venta y me instancia la estrategia de venta que yo voy a usar en este momento. O sea que a este software yo le podría estar configurando que hoy la estrategia de venta es la que se implementó en una determinada clase. Por ejemplo, podría ser la del descuento por porcentaje. Entonces, si lo vemos en un diagrama de secuencia, cuando al objeto register le llega a hacer una nueva venta, manda el create al objeto sale, el objeto sale se crea, obtiene la estrategia de cuál es el descuento de venta, llamando a la factoría de estrategias. La factoría de estrategias hace el create de la estrategia de descuento por porcentaje, y lo que le devuelve a la venta es la estrategia que va a usar en el día de hoy. De esta manera, el objeto sale se queda con la referencia a la estrategia que se está aplicando en esa venta. Y eso cierra un poco el círculo y vuelvo un poquito para atrás cuando hoy veíamos qué estrategia usaba la venta, y como acá pueden ver, el objeto sale aquí termina llamando al get total de la estrategia de descuentos por porcentaje, como quien la había seteado la estrategia a aplicar en el objeto sale. Y ahora acabamos de ver que cuando se creó el objeto sale, llamó a un factory que le devolvió una clase que es la que calcula los descuentos por porcentaje. Y a partir de ahí, siempre va a llamar al get total de su estrategia, la clase sale, sin importarle cuál es el descuento que se esté aplicando, porque en realidad la interfaz ya está declarada y es común para todas, porque la interfaz es el método getTotal con el parámetro sale como entrada. Y esto lo que hace es, tengo una factoría singleton que me crea singletons de las distintas estrategias de cálculo de descuentos. Bueno, lo de singleton de estrategias de descuentos puede o no aplicar, porque en realidad podría estar creando todas las que quiera, pero lo importante es que yo tengo una factoría que me devuelve la estrategia que estoy usando, en base a lo que yo seteé en un archivo de configuración. Y de esa manera, a mi software le estoy diciendo qué estrategia de descuento aplicar, sin tener que modificar nada. Y agregando el día de mañana todas las estrategias de descuentos que yo quiera, porque agrego un punto class con un nuevo get total, lo agrego en el property, y a partir de ahí el descuento que aplicaría va a ser el que yo haya codificado en esa nueva clase. Y de esa manera estoy manejando estrategias de manera totalmente dinámica, creadas dentro del marco de un factory y totalmente independiente para el cliente, con una funcionalidad totalmente flexible. Y con la combinación de 3 patrones Go estamos haciendo desastre, por decirlo mal y pronto, ¿no? Es decir, estamos logrando una flexibilidad tremenda, con clases cohesivas, reutilizables y con un código a futuro mucho más mantenido. Tenía un puntito más para explicarles el día de hoy, pero voy a tosigar. Vamos a dejar el tema de disponibilidad para la próxima clase, que espero pueda ser el viernes que viene, en esta misma modalidad. No quiero hacer más larga la clase de hoy.
y la verdad es que yo también tengo algunas cositas que hacer. Pero, bueno, tengo tiempo para algunas consultas, si es que ha quedado algo de lo que hemos charlado hoy. Consultas, dudas, vinculadas al práctico, vinculadas a algo de lo que vimos. Bueno, pueden masticar tranquilo todo el contenido que vimos hoy. La bibliografía es un muy buen punto de apoyo. Como cada clase, recomiendo no solamente revisar los PowerPoint, sino también leer la bibliografía, el libro de Larman, en la última slide de todas las PPT está el link a un recurso en línea donde está la segunda versión de acceso libre, y ahí pueden leer todo el librito de manera tranquila y amena. Bueno, no sé, si no hay más preguntas o si no tienen más nada, avisos parroquiales. Lunes que viene, entrega de segunda iteración hasta las 23:59. Como siempre, la entrega recomendamos hacerla por Classroom. Suban todo a Drive en lo que corresponda a la carpeta de iteración 2. No mezclen la iteración 1 con la 2, manténganla separado. Separen el contenido, la documentación en la doc, los archivos al archivo, a la carpeta de código fuente. El PPT lo voy a estar subiendo ahora ya en 2 segundos a la plataforma, y ya les queda ahí. Y después de la corrección del lunes, bueno, nada, con Stani se coordinará seguramente para hacer alguna encuesta